Bien, bueno, entonces continuando, como decíamos en el primer video, la idea del CNC es controlar en todo momento un punto de la herramienta, el punto que nosotros querramos. Entonces, para eso vamos a tener que trabajar con un sistema de coordenadas, ¿sí? Nuestra máquina va a tener un sistema de coordenadas. En el torno va a tener el eje X y Z, y en la fresadora va a tener los ejes X, y Z, ¿sí? Como habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿sí? Eh, entonces, para esto se crea este sistema de coordenadas, ¿sí? Y vamos a nosotros tener que ir identificando los puntos, estos puntos característicos que les mencionaba anteriormente, que es donde la herramienta va a cambiar de sentido o dirección, ¿sí? Entonces, podemos decir también que existen dos tipos de coordenadas, las coordenadas absolutas y las coordenadas incrementales. Acá les puedo decir que esto es a gusto del programador y se crearon dos, digamos, como para facilitar un poco la programación. Las coordenadas absolutas van a estar siempre referidas a el origen, ¿sí?, de la pieza o al origen del sistema de coordenadas, y las incrementales van a estar referidas siempre, o sea, el punto que estoy identificando va a estar siempre referido al punto anterior, ¿sí? O sea que el origen va cambiando el origen va cambiando, ¿sí?, a medida que me voy moviendo a lo largo de la pieza. Entonces, esto, digamos, son los dos sistemas de coordenadas que vamos a trabajar, las absolutas y las incrementales o relativas, como quieran llamarlas. De acuerdo al plano que nosotros tengamos, de acuerdo a la complejidad de la pieza y demás, vamos a usar unas otras. En algunos tornos se pueden usar las dos al mismo tiempo. En las fresadoras o también en otros tornos, dependiendo del control numérico que tengan, se puede usar una sola. Por ejemplo, vamos a ver, ¿sí?, el tema del sistema de coordenadas en este dibujo de acá abajo. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos en el primer cuadrante, este vendría a ser el punto 3 de X y 1 de Y. ¿Sí? Miren que se me fue. Ahí está. 3 de X y 1 de Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está haciendo referencia al 0. ¿Sí? Me muevo 3 en X y me muevo 1 en Y para llegar a este punto. ¿Sí? Después, este punto de acá es 2 de X y menos 3 de Y. ¿Sí? Me muevo 2 en X y me muevo menos 3, o sea, 3 lugares hacia abajo en Y. ¿Sí? Eso sería en las coordenadas absolutas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero identificar, yo voy a partir de este punto y quiero llegar a este punto y después quiero llegar a este punto de acá y quiero identificarlo en las coordenadas incrementales? ¿Sí? Para identificar este punto, partiendo del origen, va a ser lo mismo que las absolutas. ¿Sí? Me muevo 3 en X y me muevo 1 en Y. ¿Sí? Ahora, mi origen en las incrementales se traslada a este punto para identificar a este otro punto, ¿sí? Entonces me voy a mover 4 puntos en Y, ¿sí? o sea, va a ser menos 4 en Y y un punto en X, ¿sí? Menos 1 en X, porque me estoy moviendo hacia la izquierda. Ahora se me fue el puntero, a ver, ahí está. Como me muevo hacia la izquierda, es menos 1 en X, ¿sí? Eso sería, digamos, para las coordenadas incrementales. Mi origen pasa a ser este punto. Ahora, si yo quisiera identificar este punto y estoy parado acá, mi origen ahora se va a trasladar acá. Entonces me voy a mover en X, estoy yendo hacia la izquierda, entonces va a ser 2, 4, 6, va a ser menos 6 de X y 1 de Y, ¿sí? Porque estoy yendo hacia arriba. Mi origen se traslada a este punto de acá. ¿Sí? Eso para que tengan una idea de las coordenadas absolutas e incrementales. Obviamente, en estos videos yo hago un pantallazo general, después pueden profundizar ahí con los profesores de forma presencial o investigando un poco en internet. Pero bueno, para que sepan que tenemos esos dos tipos de coordenadas. Ahora, sabiendo el tipo de coordenadas y sabiendo un poco, digamos, para qué la vamos a utilizar, podemos introducirnos en lo que es la programación, ¿sí? El tema de definir los puntos característicos es lo primero que tenemos que hacer a la hora de programar, ¿sí? Es más, si quieren se pueden armar una tablita
con cada eje X, Y, Z o X y Z de si es un torno, ¿sí? Y ahí pueden ir anotando el primer punto, coordenada de X tanto, coordenada de Z tanto, y así van armando una tabla como para tener todos los puntos indicados, ¿sí? Entonces, los controles numéricos tienen un lenguaje, ¿sí? O sea, el lenguaje universal de los controles numéricos, ¿sí? De todas las máquinas CNC es el código ISO, también llamado código G, ¿sí? Utiliza un lenguaje paramétrico, lo que se le llama. Para poder realizar una pieza, ¿sí? La máquina CNC en la máquina CNC debemos ingresar el código G, ¿sí? Que describe los movimientos y operaciones que debe hacer la máquina para lograr ese trabajo, ¿sí? O sea, nosotros para que la máquina pueda llevar adelante la pieza, tenemos que ingresarle el código, que en ese código G va a tener los movimientos que va a seguir la herramienta y operaciones que tiene que hacer la máquina, ¿sí? Encendido de lucillo, encendido del refrigerante, sentido de giro de lucillo. Bueno, eso serían algunas de las operaciones. Y los movimientos, si son movimientos lineales, circulares, ¿sí? Eso lo van a ver con más detalle de forma presencial, ¿sí? También existen, o sea, hay dos formas, digamos, de lograr ese código, ¿sí? Lo podemos lograr a mano o lo podemos lograr obtener ese código mediante programas CAM, ¿sí? Tenemos los programas CAD que son para dibujar, ¿sí? Piezas, tanto en 2D como en 3D, y tenemos los programas CAM que nosotros importamos la pieza que queremos mecanizar y mediante algún seteo de parámetros, ¿sí? Podemos, luego ese programa nos va a enviar, ¿sí? Nos va a entregar un código G, ¿sí? Que ese código G va a ser el que vamos a ingresar en la máquina CNC. Bien, vamos a empezar a ver un poco cómo es la estructura de este programa, ¿sí? Primero, todos los programas tienen un nombre. Depende del control numérico, va a ser el nombre, ¿sí? Hay algunos controles numéricos que aceptan, por ejemplo, el signo porcentual y 2 dígitos, otros que aceptan la letra O y 4 dígitos. Bueno, eso lo van a ir viendo dependiendo del control numérico que tengan. Por eso también quiero aclarar que, digamos, cuando ustedes se encuentren frente a un control numérico en sus escuelas o en el lugar de trabajo, distinto al que hayan aprendido a utilizar, lo ideal es agarrar el manual de usuario, ponerse a ver, digamos, algunos ejemplos de programas como para saber cuál es el encabezado que corresponde a ese control numérico. Porque esas cuestiones, más que nada el encabezado del programa, varía, ¿sí? De acuerdo al control numérico. Como por ejemplo el caso del nombre, ¿sí? Es algo que va en el encabezado. Cómo declarar la herramienta también por ahí varía de acuerdo al control numérico. Cómo declarar el cero de pieza, ¿sí? También puede variar. Bueno, son cuestiones que eso cuando ustedes se ponen frente a una máquina tienen que tenerlo en claro, ¿sí? Eso se puede lograr revisando algún programa que esté cargado en la máquina, agarrando el manual, ¿sí? Así que bueno, lo tienen que ver. Después, un programa está compuesto, entonces dijimos, por el nombre en primer lugar y también está compuesto por líneas, ¿sí? Por líneas de programa, que las líneas de programa pueden estar numeradas o no y cada línea está compuesta por uno o más bloques, ¿sí? Y los bloques, ¿qué son? Los bloques se componen también por caracteres, ¿sí? Cada carácter, o sea, no están todas las letras del abecedario, sino que hay algunos caracteres que se utilizan para la programación CNC, que lo vamos a ver a continuación, cuáles son esos caracteres, ¿sí? Estas son todas las letras que nos podemos encontrar, digamos, en un control numérico, o sea, en la programación CNC. La letra N, ¿sí? Y así, de esta forma, en este orden, se tiene que escribir un bloque, ¿sí? No es necesario poner todas las letras, nosotros vamos a poner nada más la que utilicemos, ¿sí? Si en un bloque nosotros vamos a escribir el número de bloque y un comando G, ¿sí? Nada más escribimos, y la coordenada de X o de Y o de Z que necesitemos, bueno, ponemos eso nada más. Ahora después vamos a ver un ejemplo de un programa y ahí les va a quedar un poco más claro. Entonces tenemos la letra N, que es el número de bloque, tenemos la letra G, que es la instrucción de movimiento, ¿sí? Es Go, puede ser G00, G01, G02, G03,
cabe aclarar que G00 es un movimiento lineal, ¿sí? Es un movimiento lineal, puede ser lineal en un solo eje o puede ser lineal en 2 o 3 ejes, ¿sí? Pero siempre lineal. Es un movimiento, el G00 es una interpolación lineal en avance rápido, ¿sí? Es un avance que no está programado, que ya viene el movimiento de ese G0, es un movimiento que ya está, digamos, configurado, lo configura el fabricante al momento de hacer la máquina, ¿sí? Después tenemos el G01, también es un movimiento lineal, igual que el G00, pero el G01 es un movimiento lineal con avance programado, se le llama, ¿sí? Ese avance está definido por la letra F, ¿sí? Que la F es la velocidad de avance. Después tenemos el G02, que es un movimiento circular, ¿sí? Es una interpolación circular en sentido horario. Y tenemos el G03, que es un movimiento circular en sentido antihorario, ¿sí? Estos G02 y G03 van acompañados del punto final X, X y Z, ¿sí? O XY, o las coordenadas del punto final, ¿sí? Al que queremos llegar, más el radio, ¿sí? Bueno, eso es un poco, digamos, una introducción a lo que son los movimientos más comunes. Después movimiento G, hay una tabla así, que también eso por ahí puede llegar a variar dependiendo del control numérico, pero por lo general estos que les nombré son iguales para todos los controles numéricos. Después tenemos la X, la letra X es la cota del eje X, la letra Y es la cota del eje Y, la letra Z es la cota del eje Z, la F es la velocidad de avance, ¿sí? Puede estar en milímetros por revolución, puede estar en milímetros por minuto, puede estar en metros. Bueno, eso dependiendo, digamos, en qué velocidad, en qué avance quieran trabajar ustedes. La velocidad del lucillo, ¿sí? Va a estar en revoluciones por minuto, que es la S, la letra S. La T es el número de herramienta. Y la M son funciones auxiliares. Pueden ser M08, por ejemplo, el encendido del refrigerante, M03, el sentido del lucillo, M04, el sentido inverso, ¿sí? Del lucillo. Bueno, hay también una tabla de funciones auxiliares, ¿sí? Pueden encontrar, esto es lo que les digo, si se paran frente a un control numérico, van al manual y van a encontrar una tabla con los movimientos G y una tabla con las funciones auxiliares para ese control numérico. Bien, y acá yo les hice una pequeña guía, ¿sí? Una metodología para elaborar un programa CNC, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba, ¿sí? Existen dos tipos diferentes de pasos a la hora de elaborar un programa, como se expone a continuación. Pasos preparativos, ¿sí? Es decir, todos aquellos ajustes que debemos realizar antes y después de poner en marcha la máquina, ¿sí? Lo que hagamos un poco al principio. Antes de ejecutar el programa, todos los pasos que tenemos que hacer, cargar la herramienta, ¿sí? Después tenemos los pasos operativos, ¿sí? Que son los que corresponden al orden de movimiento de los carros, ¿sí? De los ejes, que se requieren para obtener el mecanizado de la parte, ¿sí? De la pieza. Un programa se escribe dando las instrucciones en orden de ejecución, ¿sí? A continuación se pone una serie de pasos que podrían considerarse la metodología general así. Tenemos que verificar la posición de cero de máquina, ¿sí? Verificación de su posición en cero de máquina, ¿sí? Seleccionar la herramienta de corte, comandar el encendido del lucillo y seleccionar la velocidad de corte o revoluciones, ¿sí? Activar el soluble si es necesario, el posicionamiento rápido a la pieza de trabajo, ¿sí? Vamos a llevar la herramienta de forma rápida hasta donde queremos que arranque el programa, el careo de la pieza, ¿sí? El proceso de mecanizado de la pieza, ¿sí? Todo el contorno, todo el perfil que tiene que seguir la pieza, primero si vamos a hacer un desbaste, si un roscado, ¿sí? Bueno, la retracción rápida de la pieza, ¿sí? O sea, me retiro, una vez que finalizo el mecanizado, me retiro primero siempre en el caso del torno en el eje X, en el caso de la fresa me retiro en eje Z, ¿sí? Hasta una posición segura, y desactivo el lucillo del soluble, ¿sí? Y retorno la herramienta a una posición segura, ¿sí? Una posición de indexado, y si es necesario selecciono otra herramienta para seguir ejecutando el programa, o si no, finalizo el programa, ¿sí? Esos, digamos, son algunos de los pasos que
debemos seguir a la hora de ejecutar, de hacer un programa, ¿sí?